Este es el programa Análisis. Gracias por su compañía. Seguimos hablando acerca de información relacionada con COVID y cómo protegernos para evitar estas enfermedades. Vamos a hablar primero acerca del uso del cubrebocas, cómo puede traer algunos beneficios para quien lo utiliza, sobre todo para evitar contagios. Ve usted la información. Porque consideramos que nos distingue como país respecto al abordaje en el manejo de esta epidemia. Y es la visión de que estamos ejerciendo funciones de gobierno de un pueblo responsable, de un pueblo que se compromete, de un pueblo que puede incorporar a su vida propia la percepción del riesgo y la noción de que cooperando unos con otros podemos lograr un objetivo superior, que es protegernos a todas y todos. Y la diferencia se manifiesta por el tipo de intervenciones de control epidémico, sin menospreciar o prejuzgar respecto a lo que realizan otros gobiernos y otras naciones. Consideramos que México es un caso posiblemente escaso, si no es que único, en donde partimos de la confianza en nuestro propio pueblo respecto a los cambios de conducta que son necesarios y que están científicamente identificados como necesarios para reducir los contagios. En ningún momento hemos ejercido ni vamos a ejercer como Gobierno de México acciones coercitivas y mucho menos el uso de la fuerza pública para forzar a ciudadanas y ciudadanos a que cambien su conducta respecto a el riesgo de COVID. En ningún momento. Nos lo han preguntado, en la sesión más reciente, el viernes, lo preguntaba Héctor García respecto al uso de cubrebocas y daba el ejemplo de casos que se están dando en Oaxaca. Comentamos otros casos que se dieron en Oaxaca, que se dieron en algunas entidades federativas, donde enseguida afloró por parte de autoridades, ya sea estatales o municipales, paquetes de medidas restrictivas, prohibiciones, sanciones económicas o incluso, insisto, en lo delicado, peligroso que es el uso de la fuerza pública para obligar a ciudadanas y ciudadanos a que usen el cubrebocas o a que estén en sus casas, etcétera. Reitero, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y estos casos específicos donde hay discrepancias entre autoridades administrativas. Tenemos en México 32 entidades federativas, tenemos un solo gobierno federal, 32 entidades federativas, por lo tanto 32 gobiernos de las entidades federativas y tenemos 2.967 municipios, si no tengo mal el dato. Chéquenmelo por favor para ver el dato exacto. Las autoridades municipales no son autoridades sanitarias, debe quedar muy claro eso. Por lo tanto, sus atribuciones tienen limitaciones y pueden ejercer solamente aquellas intervenciones que les corresponde por ley, empezando por el artículo 115 constitucional y demás lineamientos legales apropiados, aplicables. Pueden establecer acciones administrativas que ayuden a disminuir la movilidad en el espacio público. Los gobiernos estatales sí son autoridades sanitarias y sí pueden, por lo tanto, invocar una motivación de salud para ejercer acciones administrativas que contribuyan a reducir la movilidad en el espacio público. Y el planteamiento estratégico del Gobierno de México, como lo hemos dicho repetidamente, no va dirigido a las personas. La responsabilidad no es hacia las personas. La entidad sancionable, si fuera el caso, no son las personas. Son, como ha quedado establecido desde que empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, las entidades que dan las condiciones para que las personas salgan de la casa y se movilicen en el espacio público. Lo hemos identificado formalmente. Hay 3 razones fundamentales por las que las personas salen de la casa: para trabajar, para estudiar y para recrearse. Desde luego, la recreación es un conjunto muy amplio y heterogéneo que va desde reuniones familiares, celebraciones comunitarias,
actividades culturales, deportivas, sociales, etcétera, en el espacio público. Pero en la mayoría de estas actividades, que no son espacios privados, sino públicos, se pueden ejercer acciones administrativas dirigidas al espacio público. Por ejemplo, si hay un parque que es un sitio de reunión, se puede regular administrativamente el acceso al parque. Si hay una playa que es un sitio de convivencia, se puede regular el acceso a la playa. Si hay espacios comerciales, se puede regular el aforo en esos espacios comerciales con acciones administrativas, en ningún caso dirigidas hacia las personas. Ahora, finalmente, esto de entrar en discrepancias, de a ver quién es más severo y quién es más exigente, es muy importante moderarnos. Esto ha ocurrido en todo el mundo. Pareciera haber una competencia que generalmente está politizada, a ver quién es más estricto y más severo, a ver quién pone un toque de queda, a ver quién pone la multa más alta, a ver quién saca a la policía municipal o estatal para sancionar a las ciudadanas y ciudadanos. Esto es contrario a un principio fundamental del manejo epidémico, que es buscar la unidad, la cordialidad y la coordinación. Entonces, ¿qué recomendamos para todos los autoridades municipales y para las 32 entidades federativas? Que a través del diálogo se encuentren los puntos de cooperación. No hay que competir y hay que quitar de lado las identidades partidistas o partidarias en el campo político. No estamos para eso ahorita, estamos para tener unidad. Y hay pequeños matices, si alguien considera que es demasiado severa la restricción o que el otro considera que es demasiado laxa, se puede dialogar. Y hay que involucrar además a la sociedad, no solamente entre gobiernos, nacional o federal, estatal y municipal. Hay que involucrar a la sociedad, hay que involucrar a las cámaras empresariales, a las organizaciones sociales, a las organizaciones civiles de todo tipo, a las organizaciones religiosas, para encontrar un diálogo. Y en la mayoría de las circunstancias, a través del diálogo, se logra esta unidad de propósito. Nosotros lo hemos logrado. Hemos hablado con las iglesias, hemos hablado con organizaciones sociales, hemos hablado con los propios gobiernos estatales y casi siempre se llega a consensos. Y por último, hay un elemento crucial. No hay una fórmula única. También han aflorado, decíamos el otro día, que en tiempos oscuros nacen falsos profetas y afloran personas que dicen que pueden acabar con la epidemia en 6 semanas, en 8 semanas, que hay que tener un toque de queda, que el toque de queda tiene que ser a partir de las 11 de la noche. No hay fórmulas únicas. En el mundo entero nadie tiene la respuesta única. Hay que irlo adaptando a las condiciones sin perder de vista la realidad social de cada país, de cada estado y de cada municipio. El cubrebocas, aunque muchas personas, muchas asociaciones y agrupaciones pues dicen que no es funcional, de todas maneras en muchos países ha ayudado a reducir no solamente los contagios de COVID, también enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades causadas por estar hablando o respirando. Eso también. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos, vamos a hablar acerca de un aspecto que se dio a conocer acerca de dudas que existen de si una persona que tuvo COVID puede vacunarse o no de la influenza. Se señaló que deben pasarse unos días después de que se dé de alta de que tuvo COVID para poder vacunarse en contra de la influenza. Otra enfermedad que causa miles de muertes cada año, pero como ya es parte de la normalidad, pues poco ruido se le hace. Vea usted. Se puede vacunar una persona que haya tenido de influenza, una persona que haya tenido COVID, sí se puede. Es deseable, en general es un principio
técnico del manual de vigilancia epidemiológica en México y en el mundo, es deseable dejar pasar al menos una semana, posiblemente 2 semanas, desde que una persona tuvo una infección de cualquier tipo, ya sea COVID, ya sea otra infección respiratoria, ya sea una infección intestinal, cualquier infección es deseable dejar pasar 15 días. La razón fundamental es para evitar confundirse respecto a la reacción que pueda tener una persona. Es decir, no hay una razón biológica por la que una persona esté en riesgo de un efecto secundario de una vacuna por el hecho de haber tenido una infección previa. No es esa la razón. La razón principal es si la persona desarrollara fiebre, por ejemplo, al día siguiente de ser vacunada, sería difícil discernir, separar, identificar si la fiebre se explica por la vacuna, como una reacción secundaria relativamente frecuente, o bien es por la infección que estaba en curso todavía, incluido COVID. Entonces, sí se puede, deseablemente hay que dejar pasar al menos 15 días antes de usar la vacuna contra la influenza. En esta temporada de influenza vamos a tener personas que tengan solo influenza, epidemia de COVID, personas que solo tengan COVID y personas que tengan las dos infecciones al mismo tiempo. Es relativamente improbable, pero habrá un porcentaje de personas que pudieran tener las dos enfermedades al mismo tiempo, dado que son muy prevalentes en la población mexicana. 1/3 de todas y todos los que estamos viviendo en este país nos infectaremos con el virus influenza, cerca de una 30ª parte tendremos las manifestaciones clínicas de la influenza y el riesgo de COVID también es amplio. La vacuna existe, la vacuna se compraron 36 millones de dosis. Una vez a la semana presentamos el avance del proceso de vacunación contra la influenza. No confundirse con la vacuna COVID, todavía no existe en el mundo entero ninguna vacuna COVID, estoy hablando de la vacuna contra influenza. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un desfase en la velocidad en la que la vacuna llega de los almacenes centrales de los estados a el punto de servicio. Hemos dejado en claro que la responsabilidad del gobierno federal es entregar el producto en los almacenes estatales y las 32 secretarías estatales de salud y sus servicios estatales de salud tienen la misión de entregar esta de manera eficiente en los puntos de servicio, que son los centros de salud. La importancia de la vacunación en contra de la influenza, sobre todo a niños menores de 5 años y personas mayores de 60 o que tengan problemas de diabetes, hipertensión o cualquier otra enfermedad que pueda complicarse en caso que le dé una gripe fuerte o la influenza. También hay una explicación acerca de los semáforos. Siempre cada estado quiere manejar de diferente manera la situación del COVID. Por eso se creó a nivel nacional un semáforo con los colores rojo, amarillo, verde para poder manejar estos momentos en que se debe abrir o cerrar una situación. ¿Ve usted la explicación de cómo se debe trabajar en cada estado en torno al COVID? Para el balance nacional, es decir, para el comportamiento de la curva epidémica nacional, estaríamos hablando que nos encontramos en una meseta media con una tendencia ligeramente ascendente, pero finalmente todavía en una meseta, es decir, la velocidad de cambio y el ángulo que hemos tenido de crecimiento en las últimas 2-3 semanas todavía no representa para el escenario nacional que la sumatoria y en su momento restas que hubo entre las diferentes tendencias de las 32 entidades federativas todavía marquen una tendencia ascendente y por lo tanto un rebrote a nivel nacional, y decimos rebrote en el sentido de que ya habíamos tenido nuestro primer ACME precisamente entre la semana 29-30 de lo que fue el 2020. De hecho, el mismo número de entidades nos dice que la gran mayoría de las entidades, si restamos lógicamente las 9 que tienen una tendencia ascendente marcada al inicio de esta semana, todas las demás se encuentran
muchas de ellas en una tendencia todavía descendente y que además ha sido una tendencia descendente que ya tiene muchas semanas que se ha evidenciado, en algunos estados desde 13, 14, 15 semanas de tendencia descendente, y otras de ellas precisamente estarían con un comportamiento de meseta, es decir, una tendencia que no ha tenido mayores incrementos o movimientos en las últimas semanas, pero que tampoco han disminuido. Entonces, el balance final estaríamos hablando precisamente no de un rebrote nacional. Tenemos sí incrementos que se ven en las curvas epidémicas de 9 entidades federativas, en 6, 7 de ellas ya con una marcada, digamos, comportamiento hacia el rebrote, porque inclusive han superado, digamos, su primer acme, su primer pico de casos, pero reiteramos, todavía la gran mayoría de entidades o están con esta tendencia descendente o están precisamente participando de esta meseta nacional. En relación al comportamiento de las entidades y el semáforo de riesgo COVID, decíamos al principio, precisamente uno de los objetivos de este instrumento es, a través de la medición del riesgo que puede haber en cada entidad, poder entonces incrementar o disminuir las actividades en los espacios públicos, sean estos abiertos o cerrados, en las diferentes dinámicas sociales, y por lo tanto contribuir a una reincorporación a este tipo de actividades de manera ordenada, de manera paulatina, y siempre teniendo la seguridad de no hacerlo de una forma que facilite o en su momento contribuya a los contagios. Desde que inició el semáforo de riesgo COVID, una de sus reglas de operación, y que de hecho se ha comunicado en varias conferencias y se ha hecho del conocimiento de las entidades federativas, es que cuando una entidad federativa está en un nivel de riesgo, si esta entidad, por las condiciones locales que ellos perciben, por la forma en cómo desean contribuir o en todo caso nivelar estos procesos de reapertura, deciden incrementar actividades en función de un mayor riesgo, es decir, si una entidad se encuentra en riesgo alto naranja, pero desea implementar actividades de un riesgo máximo rojo, o estando en amarillo desea hacer las de un riesgo naranja, o estando en verde las de un amarillo, es permitido, y de hecho en su momento se da todo el apoyo correspondiente a estas entidades, porque de esta manera lo que están haciendo a lo mejor es adelantándose un poco a una tendencia que ellos pueden estar viendo, a la actividad que hay en los niveles municipales de sus entidades, en donde puede estar habiendo a lo mejor problemas para poder lograr el cierre de las actividades o la regulación de las mismas, y que entonces es mejor desde el nivel estatal, como un mandato para todo el Estado y para todos los municipios, generar una disminución de las mismas de manera más contundente. Y en relación a la misma pregunta, efectivamente, cada vez que una entidad tenga alguna problemática evidenciada, se da todo el apoyo correspondiente. El INSABI, el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA están permanentemente comunicándose, no solamente con sus contrapartes en los estados, sino en reuniones diarias de coordinación, en donde se está analizando el comportamiento que tiene cada una de las entidades, específicamente en el componente de ocupación y disponibilidad de hospitalaria, y por lo tanto, en base a lo que ya el lineamiento ha marcado, detona las diferentes actividades para la reconversión y la expansión. Hay que recordar que cuando una entidad federativa ingresa en un nivel de alertamiento naranja, o que para efectos de la ocupación hospitalaria es entre el 50 y el 70% de la ocupación, es cuando se deben ya detonar las actividades de reconversión y expansión. Es decir, no es necesario llegar hasta el rojo, superar el 70% de la ocupación. Y eso se revisa día con todas las entidades. El Comando Central Unificado COVID-19 sesiona todos los días a las 11:30 de la mañana y revisa de manera interinstitucional todo este comportamiento para poder llevar a cabo. Y cada vez que se necesite, así como se ha hecho con Chihuahua y con otras entidades, se van a llevar a cabo todos los apoyos que se consideren necesarios y que se otorguen para que la población en las entidades tenga siempre asegurado el acceso
a una... Aunque también hay libertad en cada estado de tomar acciones diferentes, por ejemplo, en lo que es Nuevo León, allí si no se usa cubrebocas puede terminar hasta en la cárcel. Aquí en Jalisco se puso el botón de emergencia por 15 días. Son acciones que toman diferentes gobiernos para tratar de evitar los problemas que se tengan en torno al COVID. Una situación que en lugar de estar bajando parece que continúa incrementándose y que de aquí a enero será un problema de salud muy grave. Por eso la importancia de cuidarnos. Vamos al corte, regresamos con más. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos. Hay un tema en el cual se ha hablado mucho, es acerca de los certificados de defunción de personas que fallecen por alguna complicación causada por el COVID. Se ha hablado mucho, casi desde el principio de la pandemia, acerca de cómo se cataloga una persona que muere por una afectación causada por el COVID. Eso es lo que va a estar en un acta de defunción, un certificado de defunción. Tal persona murió por una complicación ocasionada por la enfermedad SARS-CoV-2. Ese es más o menos lo que viene. En ese sentido, vea la explicación que se tiene en torno al COVID y los certificados de defunción. El proceso de dictaminación para cuando una persona fallece está precisamente normado también en los procedimientos de los diferentes manuales, específicamente para la vigilancia de las enfermedades con potencial epidémico, con potencial de brotes. COVID, lógicamente, es una de ellas. El certificado de defunción, en este caso, integra 3 grupos. Primero es la causa básica, que normalmente en su momento es la causa que los médicos asumen fue la que desencadenó o detonó todas aquellas complicaciones que pueden haber llevado a la defunción. Justo dentro de esas complicaciones, después de la causa básica, viene lo que es la causa interviniente. La causa interviniente son precisamente esas complicaciones que en su momento se presentaron, y luego está la causa directa, y la causa directa tiene que ver con ese último evento que ocurrió y que lamentablemente le quitó la vida a la persona. Por lo tanto, en esa causa directa, ahí es donde podemos tener, o en la mayoría de las causas directas, por ejemplo, suelen registrarse precisamente el infarto al miocardio o el paro cardiorrespiratorio, o en su momento una alteración ácido-base, que es como la, digamos, la complicación que más directamente llevó a la defunción. Pero cuando vemos las causas intervinientes y las causas básicas, es normalmente en estas causas básicas cuando vamos a encontrar las neumonías, las bronconeumonías, o en su momento ser un caso sospechoso de COVID, o tener una neumonía o bronconeumonía atípica, o ser inclusive un caso confirmado de COVID. Así también hay otro apartado dentro del certificado de defunción que registra precisamente a otras enfermedades que pueden haber contribuido a la defunción, que no necesariamente participan de estas 3 causas que acabamos de mencionar, pero que pudieran haber contribuido. Y aquí es donde muchas veces se registra precisamente la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, la obesidad, el ser una persona con VIH o SIDA, etcétera, o ser un paciente que está en tratamiento oncológico. Entonces, todas estas causas se registran, es decir, la ventaja del documento, del certificado de defunción, es que el médico registra todas las causas que en su momento pueden haber contribuido o llevaron a la defunción de la persona. Si la persona en el sistema ya tiene una prueba confirmatoria de COVID positiva, no hay duda, el caso se clasifica como COVID-19 o una defunción por COVID-19, independientemente de muchas de las otras causas, a menos que algunas de las causas no haya estado asociado a la historia natural o las complicaciones de la enfermedad, ¿no? ¿A qué me refiero? Una persona puede tener COVID, pero lamentablemente pues sale y sufre un accidente de tránsito y fallece.
Si la persona fallece por un accidente de tránsito, no es atribuible al COVID porque no hubo oportunidad de saber si el COVID finalmente le hubiera causado una complicación o no que lo hubiera hecho fallecer. El fallecimiento fue por el accidente de tránsito y muy probablemente por pues todas las heridas, contusiones que la persona pudo haber tenido o sangrados, etc. Pero cuando esto no es parte de esta cadena de sucesos, entonces lógicamente un caso confirmado de COVID-19 y que además en la historia natural y sus complicaciones son todas asociadas a COVID-19 se clasifica de manera directa. Cuando no se tiene este diagnóstico de entrada en la causa básica es cuando entonces esta persona pasa a una dictaminación, es decir, todo cuadro respiratorio que haya estado registrado en la causa básica o interviniente o en su momento en la causa directa, pasa a esta dictaminación clínico-epidemiológica que en su momento le va a permitir a este grupo dictaminador, ya sea que esté en el hospital, en la jurisdicción sanitaria o en la entidad federativa, de finalmente clasificar a la defunción como una defunción por COVID-19 o si las condiciones no se dan o las definiciones clínico-epidemiológicas no aplican, también a descartarla como tal. Otro tema, dice las personas que al hacerse una prueba, luego ya va a ser enfermedad 100% y no, eso no es así. Depende de muchos factores para que una persona se complique en su salud o no se complique. De ahí parte también la importancia de cuidarnos, la importancia de tener una acción la cual debe estar protegiéndonos a todos y sobre todo el nivel de contagio que tengamos se da dependiendo del nivel de acercamiento que tengamos con zonas de riesgo de COVID. Si usted está en un ambiente donde hay alto riesgo como un hospital o un centro de ese tipo, pues va a tener más riesgos de COVID. Si está en un sitio abierto, son menos riesgos de COVID. Así es que es la importancia de conocer cuándo se puede complicar o no una enfermedad. Y vemos oleadas de información al respecto de las reinfecciones, no solo en México, en el mundo en general, y esto es importantísimo lo que está diciendo el doctor Alomía. La presencia del virus detectado por PCR no significa necesariamente infección. ¿Por qué razón? Por múltiples razones. Puede ser desde fallas técnicas en el propio proceso del PCR. No es inusual que cuando no se siguen estándares de calidad se identifique contaminación en la técnica de laboratorio. Ojo, esto no quiere decir riesgo para las personas a las que se les hace la prueba, lo que quiere decir es fallas en la detección porque se detectan trazas de virus que pudieran estar presentes en el proceso de laboratorio. Esa es una razón. Y la otra es la persistencia de trazas del material genético del virus, del RNA, en las vías respiratorias, pero que no tienen ningún significado biológico como infección. Y de manera interesante han aparecido noticias cuando se habla del posible fenómeno de reinfección, algunas en el sentido de lo que usted comenta, que la segunda infección pareciera ser de menor intensidad, de menor gravedad. Hoy un periódico de circulación nacional en México comenta el caso contrario, en donde la segunda infección es más grave e incluso letal. Entonces, no hay, como ya se comenta por parte del doctor Alomía, no hay todavía una evidencia científica consistente y sólida sobre la implicación de una posible segunda infección por COVID y tampoco de que pudiera ser real este fenómeno de reinfección, ni en México ni en el mundo. Son casos esporádicos, anecdóticos. Algunos se han documentado formalmente y cuando se documentan se encuentran estos elementos de confusión que pueden tener con respecto a la presencia de material genético del virus, que no significa infección. Se tiene que analizar integralmente desde el punto de vista clínico a la persona, si tiene o no síntomas y desde luego la calidad de la toma de muestra y la calidad del resultado del laboratorio. Pero son casos esporádicos, insisto, no es un análisis que nosotros hagamos centralmente como parte de la vigilancia. Esto, la persona médica que atiende a el sujeto enfermo tiene que interpretar los resultados del laboratorio a la luz de la experiencia clínica, es decir, de la historia médica de la persona enferma, su historia reciente de posibles exposiciones, la presencia o no de síntomas, la calidad de la toma de muestra. Pero eso depende de la calidad de la atención médica
igual para todas las enfermedades, no solo para esta. Muchas gracias. Por favor. Ahora sí, para determinar más fácil, dependiendo del ambiente donde usted se mueva, es el tipo de complicación que se tiene. Si convive usted con una persona que tiene COVID, es mucho más riesgo de que usted desarrolle una enfermedad grave. Si es esporádico un contacto, sería menos grave el COVID. Más o menos la explicación que se da. Lo cierto es que hay que cuidarnos y hay que protegernos para evitar un contagio grave de COVID, sobre todo ahorita en tiempo de frío, que está afectando a más personas. Gracias. Cuídese mucho. Hasta pronto.